Estamos aquí en el sur de California, mis hermanos. Qué tiempo tan precioso, ¿sí? ¿Cómo está allá afuera, verdad? 80 grados, es delicioso el día de hoy. Amén. Estamos aquí en la casa del Señor, estamos bendecidos. ¿Qué les parece el templo? Es una bendición, ¿verdad? ¿Están cómodos? Sí. Mis hermanos, hay tanto por qué darle gracias al Señor. Para mí es una bendición y es un privilegio, mis hermanos, el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. En lo que les están pasando los panfletos, quisiera darles una pequeña introducción. Vamos a poner en la parte de arriba porque una pequeña fórmula. Y mis hermanos, muchos nos preguntamos por qué hay gente que tiene éxito en la vida y gente que no tiene éxito. ¿Sí? ¿Quién se hace esa pregunta? Yo creo que todos tenemos esa pregunta, ¿verdad? Ahora bien, muchas veces vemos aún como cristianos que tienen éxito y cristianos que no tienen éxito. ¿Sí? Entonces fíjense que vamos a ver esto que me parece bien sencillo, pero que nos explica por qué. Ahora, si miramos la R, si lo empezamos de la derecha a la izquierda, la R significa resultados. Amén. Todos queremos resultados positivos, ¿verdad? Pero la A es igual a acción. Las acciones que nosotros tenemos nos producen los resultados. Si tenemos acciones positivas, vamos a tener resultados positivos. Si tenemos acciones negativas, vamos a tener resultados negativos. ¿Qué tal si no tenemos acciones? Hay personas que tienen alguna situación, algún problema, pero dicen ahí que ahí lo escondo, no pasa nada. Da el tiempo que lo arregle. ¿Qué creen que va a pasar? Nada, no hay resultados. Entonces, si seguimos, la E significa emociones. ¿Sí? Entonces, nuestras emociones producen las acciones que nosotros tomamos, las cuales producen resultados. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, las emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Sí? Como por ejemplo el enojo, la ira, la división, ¿qué nos van a producir? Resultados negativos, right? Van a producir acciones negativas, van a producir resultados negativos. Y si miramos la P, es igual a pensamientos. Los pensamientos producen emociones, que producen acciones, que producen resultados. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, depende de lo que nosotros pensamos, mis hermanos, de ahí van saliendo nuestras emociones. Si pensamos positivamente, van a salir emociones positivas, van a salir acciones positivas, lo cual nos van a dar resultados positivos. Pero si nosotros constantemente estamos pensando cosas negativas, que aquel me cae mal, ¿verdad? Que aquel me dijo esto, que aquel... Sí, vamos a al final tener resultados negativos. Ahora, si miramos la C, que es lo que produce todo lo demás, son nuestras creencias. ¿Sí? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Qué creencias tenemos? ¿Tenemos las creencias que nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos, o tenemos las creencias que nos habla la palabra de Dios? Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué? Si miramos Josué 1:8, dice así: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Estudia este libro de la ley, medita en él de día y de noche, y entonces, ¿qué va a suceder? Vas a tener las creencias correctas. ¿Sí? Entonces vas a tener los pensamientos correctos, vas a tener las emociones correctas, vas a tener las acciones correctas y vas a tener buenos resultados. Todo te va a salir bien. ¿Qué les parece? ¿Está sencillo? Sí, ¿verdad? Yo creo que es fácil de entender. Muy bien. Entonces, mis hermanos,
de qué es lo que trata la palabra del Señor, qué es lo que trata la Biblia en nuestras vidas, son nuestras creencias. Sí, cambiar nuestras creencias, ordenar nuestras creencias, que cambien esas creencias negativas y entren las creencias positivas. Ahora, como les decía, mis hermanos, esta es la introducción. La plática del día de hoy se llama la palabra de verdad. Y como todos sabemos, estamos viendo el libro de Santiago. Este es el tema número 2. ¿Estamos claros hasta ahorita? Sí, está sencillo, ¿verdad? Ok, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a entrar a la plática. Como les decía, ese solamente es la introducción. Entonces decimos así: Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, Padre Celestial. Te pedimos, Padre bendito, que, Señor, esta palabra, Señor, pueda entrar en nuestro corazón, Padre. Yo te doy gracias por la bendición y la oportunidad que me das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Padre Celestial, que toque el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, y aún el mío, Señor. Y, Señor, que salga con el deseo, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, de ponerla por obra, Padre Celestial. Gracias te damos por la bendición que nos das de tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, bajo ese concepto, vamos a leer ahora Santiago. Antes de poder empezar, me gustaría quitar esto de aquí. Ya me estaba, ya sintieron que me estaba cambiando la voz, ¿ah? Sí, pero ese está apagado. Muy bien. Mis hermanos, ¿a quién de aquí le gusta que lo engañen? Yo creo que a todos nos han engañado en alguna ocasión, ¿sí o no? ¿A alguien lo han engañado? ¿Puedo ver sus manos? ¿Puedo ver sus manos? ¿A alguien lo han engañado? Le dijeron, te vamos a comprar algo, te vamos a dar un bono. Bueno, a los que, ¿verdad? Tuvieron novio y novia, ¿verdad? Y no es permitido, pero los que tuvieron los engañaron alguna vez. Qué rico se siente, ¿verdad? Es horrible que lo engañen a uno, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Es feo. Yo creo que a nadie le gusta que lo engañen. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver Santiago 1, 16 al 27. Dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Fíjense pues, si es horrible que nos engañen y no nos gusta que nos engañen, la Biblia nos está diciendo, no se engañen ustedes mismos. ¿Qué les parece? Una cosa es que te engañen, pero otra es que tú solito te engañes, ¿verdad? Y eso está aún más feo, ¿no? Ahora, no se engañen, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Eso es lo que estamos estudiando hoy, es la palabra de verdad. Vamos a ver cuántas veces menciona la palabra en todo este contexto. Fíjense, pues va una. Para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Hay que poner en práctica la palabra. Por eso dice al principio, no se engañen. Mis hermanos, hay que poner en práctica la palabra. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra. Van dos veces. Sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra, van tres veces, pues así se engañan ustedes mismos. O sea, lo que hacemos cuando venimos a la iglesia, mis hermanos, y escuchamos la palabra de Dios, pero de ahí salimos de esa puerta y el lunes nos preguntan de qué se trató y no nos acordamos, mis hermanos, solo escuchamos la palabra. ¿Sí? No causa el efecto para lo que Dios la está mandando. Ahora, pero no la pone en práctica. Es como el que se mira
el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. De esto podríamos hacer un seminario, a mis hermanos, así que vamos a tener una plática más adelante. Yo no me voy a meter en esto, ¿ok? La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. Si nos damos cuenta, todas las veces que menciona la palabra, ¿verdad? La palabra de verdad. Mis hermanos, practiquemos la palabra. Hay algo que, mis hermanos, hoy en día está bajo ataque y es la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, toda la gente cuestiona la palabra de Dios. ¿Será verdad lo que dices? ¿Aplicará este tiempo? Tal vez aplicó en aquel tiempo, pero hoy estamos en otro tiempo, ¿no? Entonces, es interesante, mis hermanos, de que la semana pasada hablábamos de las pruebas y las pruebas, ¿y qué es lo otro? Y las tentaciones, ¿verdad? Sí. Si escuchamos la palabra, mis hermanos. Entonces, pruebas y tentaciones. Entonces, podemos estar en una prueba, mis hermanos. ¿Y qué necesitamos cuando estamos en una prueba? Agarrarnos de la palabra de Dios. Sí, esta palabra es fiel, es verdadera, mis hermanos. Entonces, creo que es muy importante. Ahora tenemos que entender que esto está bajo ataque. La palabra de Dios está bajo ataque, ¿verdad? Hoy en día. Así que Génesis 3:1 es la primera vez que Satanás habla en la Biblia. Y miren lo que dice: con que Dios les dijo. Sí, se recuerdan, estaban en el Edén, estaba Adán y Eva, y Dios le da una palabra a Adán y Eva, y Satanás viene a cuestionar. Con que Dios les dijo. Es la primera vez que habla. Eso quiere decir, mis hermanos, que eso nos habla en el contexto de que cómo es Satanás. Cómo nos va a estar atacando toda la vida prácticamente, ¿verdad? Haciéndonos dudar si la palabra de Dios es verdad o tal vez no es verdad. ¿Sí? Entonces, creo que si miramos Proverbios 16:25, dice: hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Dice: ¿cuál será la base sobre la cual viviré mi vida? ¿El mundo o la palabra? Podemos poner ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la base sobre la cual viviré mi vida? ¿El mundo o la palabra? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿verdad? Creo que aquí nos está diciendo cómo vamos a vivir la palabra, mis hermanos. ¿Acorde a Dios o acorde al mundo? Cuando nosotros estamos en alguna situación y vamos y preferimos tener el consejo de mi hermana, de mi hermano, de mi amigo, de un compañero, de la radio, de la televisión, mis hermanos, ese consejo no viene de parte de Dios. Y la realidad es esta. Yo no sé quiénes han escuchado que dicen: Dios no quiere que seas feliz, quiere que seas santo. ¿Hemos escuchado eso? ¿Sí? Yo creo que Dios sí quiere que seas feliz, pero feliz de acuerdo a la palabra de Dios, no a la palabra, no al mundo, porque fíjense pues, ¿qué dice el mundo? Cuando me compre ese carro voy a ser feliz. Cuando me compre esa casa voy a ser feliz. Cuando tenga este negocio voy a ser feliz. Cuando saque esta carrera voy a ser feliz. ¿Sí? Y todos los que hemos hecho eso, porque yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, nos damos cuenta de que cuando alcanzamos eso está vacío. No hay nada. Ya al rato que lo conseguiste, y esto fue por lo que peleé tanto, ¿verdad? No hay nada, hay un hueco. ¿Por qué? Una vez más, Dios quiere que seamos felices, mis hermanos, pero primero que seamos santos. Porque cuando nosotros nos santificamos y buscamos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a ser realmente felices. ¿Qué les parece? Pero la felicidad verdadera
No la felicidad como el mundo la ofrece, ¿no? O como el mundo la pinta, ¿sí? Entonces, una vez más, si miramos Salmos, este es David, ¿verdad? David hablándonos. Dice, mi vida desfallece esperando tu salvación, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Desfallece esperando tu salvación. ¿Cómo sienten eso? Está pasando un gran tiempo, ¿verdad? Está divirtiéndose, está en el cine, está pasando una situación difícil, ¿sí? Pero dice, pero pongo mi confianza en tu palabra, pero no dejo de leer tu palabra. ¿Se recuerdan qué decía David? Tu palabra es como la miel para mí, es hermosa, es maravillosa. Entonces, mis hermanos, si miramos Mateo 7, 24 al 25, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con toda la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Las pruebas van a venir, ¿sí? ¿Cómo nos gustaría que no hubieran pruebas, verdad? ¿A quién le gustan las pruebas? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Pero las pruebas vienen. ¿Cómo las afronto? ¿Sí? Las pruebas, mis hermanos, van a atacar a tu familia, van a atacar tu matrimonio, van a atacar tu negocio, van a atacar tu trabajo. Las pruebas van a venir. ¿Cómo nosotros podemos pasar esas pruebas? ¿Sí? ¿Cómo puede pegar esto cuando nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios? ¿Sí? Cuando me deleito en la palabra de Dios. Cuando yo me agarro de esa palabra, no importa qué sea la situación que esté pasando. Amén. Entonces, miramos. Ah, eh, nos hablan aquí de cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener hacia la palabra de Dios. Y miren, la palabra de verdad. Uno, recibe con gratitud la verdad que me salva. O recibir, podemos poner, ¿verdad? Con gratitud la verdad que me salva. Podemos llenar esa parte. Dice Santiago 1, 16, 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Es maravilloso, mis hermanos, porque por su palabra, por su propia voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué fuimos transformados nosotros? Por la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, si leemos el que sigue, dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, todos fuimos transformados por la palabra de verdad. ¿Sí? Pero dice como primicias. Y si nos ponemos a pensar, hoy en día, por supuesto, nosotros no cosechamos, no, de ahí viene el concepto de las primicias. ¿Sí? Porque la gente antes sembraba y lo mejor, ¿se recuerdan de Caín y Abel? Los dos trajeron su ofrenda, los dos trajeron su primicia, pero uno fue agradable a Dios. Ahora los dos trajeron lo mejor que tenían, pero solo uno fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque vino con la actitud correcta. ¿Sí? Porque vino, mis hermanos, con gratitud. Imagínense ustedes que es maíz y no, hombre, pues yo quería vender todo este maíz, hombre, yo tengo, mira cuánto iba a ganar ahí, no, pero ni modo, va a tener que darle esto al Señor, ¿no? ¿Qué actitud es esa, verdad? ¿Será agradable? Cuando Dios lo dio todo por nosotros. Hay algo, mis hermanos, que se llama reciprocidad. O sea, que es lo que yo recibo, lo doy de regreso. Eso es gratitud. ¿Sí? Gratitud es bueno y es de buena educación decir gracias. Pero mis hermanos, eso no dice nada. ¿Sí? Es las acciones que nosotros tomamos. Entonces, imagínense ustedes qué acciones de gratitud debemos de tener para el que lo dio todo por nosotros. ¿Sí?
si miramos más adelantito, dice, amor tan asombroso, tan divino, exige mi alma, mi vida, mi todo. Y a veces nos cuesta dar el 10%. O sea, si me está diciendo, Él lo dio todo por mí y exige mi alma, mi vida, mi todo. Debemos estar súper agradecidos, mis hermanos, de que Dios nos salvó, de que Dios puso sus ojos en nosotros. Amén. Y entonces, una vez más, imagínate, y a mí me cuesta, ¿verdad, mis hermanos, agarrar el 10% y traérselo al Señor? Ahora, tengo que traer mi 10% y tengo que traerlo con alegría, con gozo en mi corazón. ¿Sí? Porque Él lo dio todo, mis hermanos. Todo es de Él realmente. Amén. ¿Sí? Ok. Entonces, gratitud, ¿verdad? Reciprocidad. Así como Dios ha sido bueno conmigo, soy yo igual de regreso con Él. ¿Sí? Imagínate yo como hijo, ¿verdad? Soy igual de recíproco con mis padres, que me han dado todo, ¿verdad? Ahora soy yo igual con ellos. Es lo mismo con Dios, ¿verdad? O sea, Dios me salvó, ha dado todo por mí, soy igual de recíproco. Hay reciprocidad en mi vida para Dios. Entonces, la primera actitud es gratitud. ¿Cuál es la primera actitud? Debemos de tener gratitud hacia la palabra de Dios, ¿verdad, mis hermanos? La segunda es aceptar con humildad la verdad que me confronta. Y ahí podemos llenar humildad, la verdad que me confronta. Santiago 1, 19, 21. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar. ¿A quiénes nos cuesta escuchar? Creo que a todos, ¿va? Imagínense, hoy, ahorita estamos aquí, estamos escuchando la palabra de Dios, pero podemos estar pensando, ¿qué vamos a comer ahorita que salga, verdad? Híjole, no lavé el carro y mañana tengo que ir a trabajar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, mis queridos hermanos, tengamos presente esto, debemos estar listos para escuchar, prestos para escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy predicamos media hora, 40 minutos, a mí se me va la mano y predico como hora y media, ¿va? Pero la realidad es que como media hora, 40 minutos, no se crean, ¿no es cierto? Entonces, pero se imaginan en el tiempo de antes, a Tiquico que se cayó, ¿verdad? Porque yo creo que ya llevaban como 6 horas predicando. Y ahí estaban todos atentos, ¿va? Bueno, él no tanto, ¿va? Porque se durmió. Pero después de 6 horas, mis hermanos, ¿verdad? O sea, entonces debemos de estar atentos, ¿verdad? A escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. ¿A quienes les pasa que a veces estás tratando de dar un concepto, no has, pero apenas ni siquiera empezado a dar el concepto y ya te están contestando? ¿Qué les parece? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién lo hace igual? ¿Quién contesta igual? No espera que le den el concepto y ya está, ni siquiera, apenas fíjate, no, pero eso no es así porque no he hecho nada todavía, ¿sí? Entonces, mis hermanos, dice, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad, no anda con cuentos, ¿verdad? Despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra en ustedes, la cual tiene poder para salvarnos. Yo creo que es el hecho, ¿verdad, mis hermanos? Que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos que la palabra de Dios nos confronta con algo, tenemos que aceptarla con humildad. Sí, y no decir, sí, pero eso no aplica. No, mi hermano lo hizo de esta otra manera. Mira, mi vecino, usted lo hizo de esta otra manera. Esto no aplica. Esto no es para este tiempo, ¿verdad? Hoy tenemos inteligencia artificial. Hoy le puedo preguntar a Google, ¿verdad? Y Google me saca la respuesta inmediatamente. Sí, o sea, no, mis hermanos, dice la Biblia que cielo y tierra pasará. Vamos a tener carros volando, mis hermanos. Vamos a ver cosas extraordinarias. La palabra de Dios no va a pasar ni va a cambiar. ¿Sí? Cielo y tierra pasará. O sea, todo vamos a ver todo ese tipo de cosas y se van a acabar también. Pero la palabra de Dios no va a cambiar. ¿Sí se dan cuenta qué importante es que nosotros
entendamos, sepamos, estudiemos la palabra de Dios. Amén. Ahora recuérdense de todo. ¿Cómo debemos aceptar la palabra de Dios? Con humildad, ¿verdad, mis hermanos? Cuando yo digo, no, esto no aplica, no, esto no, hay orgullo en mi corazón, mis hermanos. Y Dios al orgulloso lo ve de lejos. Entonces es muy difícil que pase algo en mi vida, ¿sí? Entonces, porque la verdad viene, me confronta y esa es la que me ayuda a cambiar. Dice, fíjense pues, si leemos Timothy Kelly dijo, si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, tal vez estés adorando una versión idealizada de ti mismo. En otras palabras, mis hermanos, si se recuerdan desde los tiempos antiguos, la gente buscaba un Dios y se hacía un Dios. ¿Para qué? Para obedecerlo, para adorarlo, para seguirlo, para servirle. ¿Sí? Pero si tú no quieres hacer esas cosas con Dios, entonces no necesitas un Dios. Tú eres tu propio Dios. ¿Sí? Mis hermanos, nosotros les decimos, nosotros tenemos la bendición de servir a Dios. Es un privilegio, mis hermanos, servir a Dios. Es una bendición servir a Dios, mis hermanos. ¿Sí? Pero si yo no quiero hacer eso, mis hermanos, quiere decir que yo soy mi propio Dios. Yo tomo las decisiones como a mí me conviene y como yo quiero. ¿Sí? O sea, no estoy dispuesto a que Dios me corrija. El orgullo se ve en eso, ¿verdad, mis hermanos? Que cuando te tratan de corregir, no quieres ser corregido. Tú no aceptas la corrección, tú no aceptas que te llamen la atención, tú no aceptas que te alineen, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de Dios. Sí, imagínate, Dios te está diciendo, cambia y no. No, pues imagínate, cualquier persona aquí en la tierra ya se fregó. Si no le hacemos caso a Dios, mis hermanos, digo, pues ¿a quién entonces, verdad? Entonces, Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. O sea, el concepto aquí es, mis hermanos, imagínense ustedes que alguien toca un extraño, una persona que tú no conoces, toca la puerta de tu casa, tú abres, ves al extraño y lo dejas pasar adentro, le sirves una taza de café y te pones a platicar con él. Ese es más o menos el concepto que nos está diciendo, ¿verdad? Sí. Tenemos que dejar que la palabra, porque la palabra de Dios puede ser extraña para mí, porque yo estoy acostumbrado a vivir de otra manera y actuar de otra manera. Pero cuando yo miro la palabra de Dios que me confronta, la humildad me dice, ok, no estoy de acuerdo, no lo había visto, pero es palabra de Dios. Entonces yo voy a obedecerte, yo lo voy a hacer. ¿Qué les parece? Ese es el concepto, ¿verdad, mis hermanos? Ahora, miren, la señal de un corazón transformado por Dios es que me agrada que Dios me diga cómo vivir. ¿Sí? Un corazón transformado, mis hermanos, es una persona que le agrada que Dios lo corrija. ¿Se recuerdan David? Decía, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado, o sea, tu vara me estás corrigiendo, pero eso me infunde aliento. ¿Para qué? Para alcanzar lo que tú me has puesto de enfrente de mí. Para que yo siga adelante, para que yo siga luchando. Es extraordinario, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, una vez más, la señal de un corazón transformado por Dios es que me agrada que Dios me diga cómo vivir. Y no lo contrario, ¿verdad, mis hermanos? Que me dice, bueno, me dice algo la palabra de Dios y yo digo, esa como que no aplica a este tiempo, ¿no? Eso era para cuando Jesús andaba aquí, no cuando andaban en burro, ¿ah? Pero hoy ya no aplica. ¿Sí? No es cierto, mis hermanos. La palabra de Dios nunca va a pasar. Ok, entonces la primera, ¿qué fue? La primera actitud, gratitud. La segunda, con humildad, ¿verdad, mis hermanos? Así debemos de recibir la palabra de Dios. Y vamos a hablar de una tercera. Abraza con intención la verdad que me guía.
Y esta es una palabra interesante, intención, intencionalidad. ¿Qué es eso? Intencionalidad, mis hermanos, es cuando yo tengo que hacer algo, hago un plan, lo ejecuto, lo controlo, lo superviso y me aseguro de que se cumpla. ¿Sí? Eso es intencionalidad. O sea, voy a dar pasos hacia esto y voy a obtener este resultado y no voy a parar hasta obtener el resultado. Eso es intencionalidad. Entonces, debemos de abrazar con intención la verdad que me guía, porque es la verdad que me guía. Ahora miren, Santiago 1, 22, 25 dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Hablamos de eso del principio. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición. ¿Cuándo? Al practicarla. Sí, es bueno oírla, pero la bendición viene al practicarla, mis hermanos. Entonces, es como la persona que se ve en un espejo. Yo creo que, pues los hombres nos miramos, ¿verdad? Pero las damitas como que se miran un poquito más, ¿no? Sí. Imagínense ustedes que van, se miran ahí, ¿verdad? Que casi no duran mucho tiempo ahí, ¿verdad? O sea, que se tienen que ver bien, pues, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que salen, andan caminando, ¿verdad? Y bien arregladitas, ¿verdad? Y toda la cuestión, y cargan un pelito colgando ahí de la nariz. ¿Qué tal? Y ahí saludando, ¿verdad? Y toda la cuestión, y toda la cuestión. Y luego van al baño y se miran y dicen, imagínate, ¿verdad? Pelo de unos 2 pulgadas ahí colgando, ¿verdad? ¿Qué tal? Fíjense, es como el que se mira en un espejo, right? Ya vimos, wow, tengo un problema, ¿verdad? Pero uno puede decir, ah, ay, que se quede, no, vámonos, ¿sí? O tomar la decisión de cortarlo. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es como el que se mira en un espejo, pero hace algo por ello, ¿sí? Entonces ya me vi, la Biblia me está confrontando con una verdad, me está hablando a mi vida, me está diciendo que cambie, ahora tengo que cambiar. ¿Sí? De lo contrario sería como esta persona, ¿verdad? Que anda ahí con su pelito, hasta se lo peina y toda la cosa, ¿verdad? Y como que sin nada, ¿sí? No. O sea, ya vi el espejo, ya me vi en un espejo, que es la palabra de Dios. Ahora tengo que hacer algo hacia ello, ¿sí? Practicarla. Ese es el punto, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, creo que es interesante una vez y lo que decíamos, intencionalidad. O sea, caminar con intención, escuchar la palabra con intención. Ahora, intencionalidad, ¿verdad, mis hermanos? Miren, podemos sugerirles, ¿verdad? Estas cosas y yo les animaría a que realmente lo hagan. Consigue una Biblia física. Ahí pongan Biblia física, o sea, una Biblia, ¿verdad? De papel. Gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Porque hoy donde quiera podemos leer nuestra Biblia. Pero les quiero compartir algo. Fíjense que cuando yo escucho una plática como esta, mis hermanos, cuando estaba un poquito más joven, ¿sí? Jovencito. Eh, Fíjense que a mí me impactó, porque el que predicaba decía, hay gente que tiene 10 años de ser cristiano. No ha leído la Biblia entera, ¿verdad? Porque la vez pasada dije, ¿quién ha leído la Biblia? No, pues ya leí un versículo, vaya a leer la Biblia, ¿no? O sea, no, ¿quién ha leído la Biblia completa? Hay personas que tienen 10 años, 15 años, 20 años, no han leído una vez la palabra de Dios. Mi hermano, entonces, ¿a qué estamos aquí, pues, verdad? ¿Cuál es el punto? Si esa es la base de nuestra fe, en eso creemos, ¿right? Esa es nuestra guía. Entonces, a mí me tocó. Y lo que hice, mis hermanos, fue, ahí está mi esposa de testiga, me fui a la biblioteca y compré una docena de Biblias.
Puse una en la sala, una en cada carro, una en cada baño, mis hermanos, una en la cocina, una en el dormitorio. A donde iba había una Biblia. No me quedaba otra más que agarrar y ponerme a leer. Entonces, creo que es importante, una vez más, ¿qué es eso? Intencionalidad. Sí, estamos siendo intencionales. O sea, ahora entiendo, a mí nunca me llamó la atención, ¿verdad? Y siempre yo decía, "Oh", cuando la gente andaba con su Biblia bajo el brazo. Yo no sé si por eso yo compré 12, ¿verdad? Para no andar con mi Biblia bajo el brazo. Pero la gente habla con la Biblia bajo el brazo o la carga para poder leerla en cualquier momento, ¿no? Sí. Ahora, una vez más, yo lo que hice fue esto, ¿verdad, mis hermanos? Tomar pasos. Y eso me ayudó mucho. Lo otro, tengo un plan de lectura bíblica. Perdón, antes de eso, aparta tiempo para leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Intencionalidad es que yo hago un plan, ¿verdad? Y les voy a compartir el mío. Yo en ese tiempo tenía una compañía de construcción. Tenía que irme regularmente salía de mi casa a las 4:30 de la mañana. Pasaba comprando material y trataba de llegar antes al trabajo. 1 hora, 45 minutos, media hora antes para poder leer. Y ahí me ponía a leer. ¿Sí? Entonces yo hice mi plan. Compré mis Biblias. Ahora voy a llegar antes, porque si no la leo en la mañana ya estuvo, ¿verdad? Me va a costar mucho leerla en el resto del día porque uno se empieza a ocupar y ya no te da tiempo. Entonces ese fue mi plan, pero yo te lo comparto. Tengo un plan de lectura. Entonces conseguí una hoja que me enseña cómo leer la Biblia en el año. Y entonces la sigues día a día, te va enseñando qué es lo que tienes que hacer. Aquí tenemos unos planes, ahorita al final les vamos a animar que se lleven ustedes esos planes. También para los que son más tecnológicos vamos a poner ¿cómo le llamo? Un, un QR code. Excuse me. Se me torció un poquito, pero la agarraron, ¿verdad? Entonces, ¿para qué, verdad? Lo podemos bajar. Pero mis hermanos, salgamos aquí con intencionalidad, ¿sí? Salgamos con un plan, hagamos algo. Hoy, mis hermanos, ¿ok? No mañana. Hoy empecemos, porque si no, nos agarra la tarde, ¿verdad? No solo leas la Biblia, deja que la Biblia te lea a ti. O sea, podemos leer la Biblia, ¿verdad? Y a veces, yo soy honesto, a mí me ha pasado que la leo, ¿verdad? Y corriendo porque tengo que ir a hacer. Deja que la Biblia te hable, deja que la Biblia te enseñe, deja que la Biblia te conteste. Lo lindo de la Biblia, mis hermanos, contrario a la oración es buenísima, es que Dios te habla. Esta es la palabra de Dios. Mis hermanos, la Biblia es Dios. Al principio era el verbo y el verbo era Dios. Al principio era la palabra y la palabra era Dios. Algo de lo más maravilloso que Dios nos ha dejado es una Biblia. Porque la podemos leer, podemos entender quién es Dios, podemos saber qué es lo que quiere y cómo quiere que nos comportemos. Es algo extraordinario. Lo que, ¿se recuerdan? Hablábamos hace unos domingos atrás. Los otros dioses de la gente, mis hermanos, no les pueden decir nada. Imagínense los que están adorando un leño. ¿Qué les enseñan? No les pueden enseñar nada. Pero a nosotros tenemos un Dios, mis hermanos, que se ha preocupado en dejarnos una guía para que nosotros podamos vivir acorde a ello. ¿Qué les parece? Es extraordinario. Es extraordinario, mis hermanos. Miren, por cuestión de tiempo, una conclusión interesante, Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En otras palabras, mis hermanos, la religión que a Dios le agrada, porque podemos ser religiosos, ¿verdad, mis hermanos? Pero la que a Dios le agrada es que nos ocupemos de los huérfanos y de las viudas. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que haga que seamos justos, que actuemos con justicia en todo lo que hacemos, ¿sí? Y que nos apartemos de la corrupción del mundo, que caminemos rectamente, ¿sí? Si se dan cuenta, la espiritualidad, mis hermanos, es llega puntual. La espiritualidad, mis hermanos, es ten palabra. Si te comprometes, hazlo, lee la Biblia. Eso es lo que te va a enseñar la Biblia. La espiritualidad, mis hermanos, es que nosotros
caminemos la extra mía, ¿sí? Que no seamos haraganes. La espiritualidad, sí, cuando leemos la Biblia, mis hermanos, nos va a dar un montón de principios para que nosotros podamos tener éxito en nuestra vida. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien. Miren, les voy a, eh, les voy a compartir otros 2 versículos, ¿sí? Y no les, por la misma ofrenda, no tienen que dar más, ¿ok? Así que, fíjense que decíamos al principio, ¿verdad? Dios le dice a Josué, yo me confundo con Josué, que no se aparte este libro de tu boca, ¿verdad? Medita de él, estúdialo y todo te saldrá bien. Ahora lo que decíamos, ¿verdad? ¿Qué era lo que Josué estaba haciendo? ¿Estaba poniendo una iglesia? No, él tenía una tarea enfrente, mis hermanos. Él tenía que conquistar, tenía que ir a luchar. Es como el día de hoy, ¿verdad, mis hermanos? Tal vez tienes un negocio, tal vez tu familia, tu escuela, tu trabajo. O sea, Dios lo que está diciendo, todo te va a salir bien. Todas estas áreas, todo te va a salir bien. Si tú te ocupas de esto primero, ¿sí? Entonces, fíjense que quisiera compartirles esto. En Deuteronomio 28, 1 al 14. Y quisiera que se pusieran de pie. Lo vamos a leer todos. Dios, mis hermanos, nos ha salvado, está preparando una morada en el cielo, pero nosotros entramos al reino de Dios. ¿Sí? Dios es un rey, por lo tanto, nosotros somos hijos de un rey. ¿Qué les parece? Es una bendición, pero tenemos que creerlo. Nosotros somos hijos de un rey. ¿Sí? ¿Se recuerdan de la... Brandon nos enseñó, ¿verdad? Partes de la película de Lion King, donde el hijo del rey, ¿verdad? Del león, andaba por allá, ¿verdad? Jugando, andaba perdido y toda la cosa, ¿verdad? Pues no sabía que era hijo de un rey. ¿Sí? Posiblemente así estamos nosotros, mis hermanos. Pero nosotros somos hijos de un rey. Ahora, mira lo que quiere Dios para nosotros. Dice, vamos a leer todos juntos, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. Esa bendición es para ti, mi hermano. ¿Puedes darle un aplauso a Dios? Dale. Si tú participas, voy a predicar mejor y más rápido. No, ya estamos terminados, no se asusten.
Miren, mis hermanos, es interesante que nosotros como cristianos, el libro más vendido en el mundo es la Biblia, pero es el menos leído. Porque muchas veces nosotros lo usamos como amuleto, ¿verdad? En la casa. Así no funciona. Como amuleto no nos funciona, ¿sí? Hay que leerlo y hay que sacar lo que está en la Biblia, ¿sí? Eso es lo que nos va a bendecir. Entonces, fíjense que estaba viendo esta encuesta solo por ejemplo, porque dicen, ¿verdad? Hay un estudio que dice que nosotros como seres humanos estamos más dispuestos y propensos a hacer las cosas cuando sabemos cuál es el beneficio. ¿Sí? Así somos como seres humanos. Entonces, Dios nos está diciendo, este es el beneficio si tú lees mi palabra y la aplicas. ¿Qué te parece? No tenemos que andar viendo qué están haciendo los otros en este negocio, qué están haciendo los otros con su familia, Lee la Biblia, lee la palabra del Señor. Ahí está y todo te va a salir bien y vas a ser feliz y vas a tener éxito en todo lo que hagas. Amén. Pero quisiera darles esta estadística. Fíjense que hay obviamente un pueblo de Dios que mis hermanos son extraordinarios en mantener estos principios. ¿Quiénes son? Los judíos, ¿verdad? Mis hermanos, ellos leen la Biblia desde que son niños. ¿Sí? Fíjate que la población judía en Estados Unidos es el 2.4% de la población. Bien, poquito. Pero son el 30% de los multimillonarios que viven en esta nación. ¿Qué les parece? Algo saben que obviamente nosotros no le hemos puesto atención, ¿verdad? No es así con los cristianos, mis hermanos, porque ellos sí leen la Biblia. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora bien, este es el último versículo y con esto terminamos. Dice Marcos 4:11. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Fíjate, nosotros andamos tratando de imitar a los de afuera y a ellos les hablan en parábolas. Ellos no entienden la palabra de Dios. A nosotros se nos ha dado el privilegio, mis hermanos, de poder entender. Si tú lees la Biblia, Dios dice la vas a entender y la vas a poder aplicar y vas a ser exitoso en todo lo que hagas. Pues nosotros queremos escuchar y seguir a los que están allá afuera. Mis hermanos, ellos no entienden, no saben. Una vez más, podrán alcanzar una casa, podrán alcanzar dinero, sí, pero eso no necesariamente es la felicidad y no necesariamente es éxito. Dios te acaba de decir, yo te voy a bendecir en todo, en tu familia, en tus hijos, en tu negocio, en todo en tu vida, mis hermanos. Y yo te lo puedo decir categóricamente, mis hermanos, es cierto. Así que, mis hermanos, vamos a terminar con esto. ¿Qué les parece? Amén. ¿Sí? ¿Quiénes están dispuestos a poner en práctica esto? A empezar su plan de lectura, a comprometerse a leer la palabra de Dios. Mis hermanos, podemos leer la palabra de Dios en un año, podemos empezar de donde vayamos ahorita. ¿Sí? ¿Quiénes se comprometen? ¿Nos comprometemos? ¿Sí? Mis hermanos, y entonces nosotros vamos a ser ese pueblo próspero, vamos a ser ese pueblo bendecido, vamos a ser ese pueblo que tiene éxito en todo. ¿Sí? Dios quiere que seamos ejemplo para las naciones, mis hermanos. Que tú no pidas prestado, sino que vengan a ti a pedirte prestado. Que seas próspero, que tus hijos sean bendecidos. Dice que tus animales sean bendecidos. Yo sé que no tenemos animales hoy en día, ¿verdad? Pero mis hermanos, que seas prosperado en tu trabajo, en tu negocio, a lo que tú te dedicas. Van a venir contratos, van a venir cosas. Pero una vez más, necesitamos ordenar las creencias que tenemos en nuestra vida. Cambiar esas creencias equivocadas y meter las creencias correctas, que es la palabra de Dios, son los principios de Dios, es lo que Dios nos ha mandado. Amén. Así que cierra tus ojos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, bendecimos tu nombre, te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que la selles con tu Espíritu Santo, Señor, y que no sea una palabra más que cae sobre las piedras, Señor,
Que no sea una palabra, Señor, que cae sobre donde no hay mucha tierra, Señor, sino que caiga en una tierra fértil, Señor. Que, Señor, tu iglesia, tus hijos, Señor, sean una tierra fértil, que sean, Señor, que reciban tu palabra con gratitud, Padre Celestial. Que reciban, Padre bendito, esa palabra, Señor, con intencionalidad, mi Dios. Que reciban, Padre Celestial, esa palabra, Padre bendito, agradecidos por todo lo que tú has hecho, Padre Celestial. Señor, y aún tú nos pides que hagamos esto, y sí hay que esforzarse, pero es para nuestro propio beneficio. ¿Qué beneficio tienes tú, Señor, si nosotros leemos tu palabra? No tienes ninguno, Señor. Pero tú quieres, Señor, tener un pueblo santo, un pueblo gozoso, un pueblo feliz, un pueblo que venga, Señor, y te exalte y te bendiga por lo grande y maravilloso que tú eres, Padre. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Señor, la sellamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Que tengan una semana extraordinaria, mis hermanos. Dios con ustedes. Recordémonos, en la parte de derecha o en la parte de la salida van a tener los programas si los quieren recoger. Recuérdense, el QR code está aquí arriba y podemos tomarle una foto. No se vayan sin su programa, mis hermanos. Llévenselo, por favor. Practiquemos la palabra de Dios.